Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. De nuevo nos volvemos a ver aquí, siendo las 11:01 de la mañana del día 30 de mayo del 2019. Seguimos con nuestro estudio de libros históricos y hoy nos corresponde seguir estudiando el libro de Samuel y seguiremos hablando del libro de Samuel. Le doy la bienvenida a todos y cada uno de mis hermanos que se van a conectar en este momento, que nos van a ver en vivo a través de esta red social como es el Facebook Live. Y quiero decirles gracias, Señor, por este día tan maravilloso y hermoso. Saludamos a nuestro hermano Juan Carlos Delgado Grijalva. Juan Carlos, Dios te bendiga, Dios traiga una bendición sobrenatural sobre tu familia. También quiero saludar a Elena Flor Cortés, que también nos está viendo en esta mañana, y también quiero saludar a los demás hermanos que ahora se van a conectar. Quiero que oremos y seguimos con esta hermosa enseñanza. Felipe Román Ordóñez, también los saludamos, Elena Flor Cortés, y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable hoy de una manera muy especial en esta preciosa mañana. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana hermosa y preciosa de 30 de mayo, sábado 30 de mayo del 2020. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, adorar, exaltar y glorificar tu santo nombre. Es las cosas más hermosa y linda que nos puede pasar, Señor. Gracias te doy, Señor, por este día tan lindo y especial. Y te pido hoy que desciendas, Espíritu Santo. Toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Jesús. Que lo que hoy hablemos, que lo que hoy se explique, que lo que hoy se enseñe no sea con mi conocimiento humano, ni mi sabiduría, ni mis habilidades, sino la unción tuya, el respaldo tuyo. Y toda la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi amado y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Saludamos a Viviana Isabel Melo Narváez, que se comunica y nos ve. Dice: Dios le bendiga, pastor. Dios también te bendiga a ti. Elena Flor Cortés, Karen García Molina. También saludamos a Felipe Román, Juan Carlos Delgado Grijalva. Y esta mañana, muy temprano, la madrugada, cuando me levanté, el Espíritu Santo me levantó con una canción muy linda. Y tal vez usted, no sé si la haya escuchado o no, pero quiero presentarla hoy. Se llama Vive, Sigue, Adelante, Sigue, de Paola Marino. Y Paola Marino es la hija de Stanislao Marino, uno de los cantantes más prolíferos de la década del 70, del 80. Y su hija ahora continuó con ese legado de cantar, igual que el papá. Y sacó una producción y dentro de esas un sencillo que se llama Sigue Adelante. Y hoy lo quiero colocar aquí. Póngale mucho cuidado a la letra, es hermoso. Que no te importe nada, olvida el que dirán, amén. Solamente Dios tiene misericordia. Más volumen de pista, hermano, más pista, amén. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. ¿Cuántas veces yo estoy afligida esperando palabra de aliento? Pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo. Es más fácil hallar desaliento
la boca del hombre, porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Aleluya. No tires la toalla, sigue adelante, porque la victoria está en ti, por medio de Jesucristo, aquel que venció en la cruz del Calvario. Tú puedes, sí, Señor. Jesucristo, aleluya. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. El sentarse en la silla criticando todo es fácil de hacerlo, y por eso es que hay muchos que hablan bonito, pero nunca hacen nada. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre, porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Cántalo conmigo todos. Sigue adelante, sigue, amén, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Aleluya. Acabamos de escuchar Sigue adelante, sigue, de Paola Marino, la hija de Estanislao Marino. Continuamos con nuestro estudio del libro de Samuel. Y recapitulemos un poco, estamos hablando de los libros históricos. Y los libros históricos son aquellos libros que nos hablan de la historia del pueblo de Israel, desde el momento en que prácticamente nos están hablando nosotros cuando llegaron, se establecieron en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán, conquistaron la tierra, se establecieron ahí y empezaron a vivir ahí. Hasta ahora hemos estudiado, hermanos, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. Ya hemos visto esos libros. Y hemos visto que el Génesis lo que hace es narrarnos la historia de los comienzos de la humanidad, el comienzo del pecado. Hemos estudiado cómo después viene la época de los patriarcas y Dios decide llamar a un hombre para formar un pueblo llamado Abraham. Entonces vimos la historia de Abraham, Isaac, Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Después estudiamos cómo este hombre tiene 12 hijos. Y uno de esos hijos, con la mujer que él amaba, que era Raquel, se va
y es vendido a Egipto. Entonces llegan a Egipto y se establecen en Egipto. Después vemos la esclavitud, 430 años de esclavitud en Egipto. Y después estudiamos cómo Dios los saca de Egipto y los lleva a la tierra que les ha prometido. Entonces esa historia no la narra el libro de Éxodo. Después vimos el libro de Levítico, que tiene que ver concerniente a la ley y todo lo que es con la ley. Ley civil, ley ceremonial, pero también ley moral. Y eran 613 leyes que los judíos se aprendían. Y después estudiamos el libro de los números. Y el libro de los números nos habla cómo Dios los lleva del monte Sinaí, de Horeb, del monte de Dios, los lleva a Cades Barnea. Y ahí Moisés decide enviar 12 espías a reconocer la tierra de Canaán para ver cómo la van a tomar. Y 10 traen un informe negativo que hace que todo el pueblo entre en desobediencia, que de todo el pueblo empiece a renegar, que todo el pueblo se empiece a quejar, y por eso entonces Dios permite que el pueblo entonces vague en el desierto por más de 38 años. Más casi 2 años que ya llevaban vagando, entonces se convierte en 40 años en el desierto. Después vemos el libro de Deuteronomio y estudiábamos que el libro de Deuteronomio lo que nos hace es un recuento de la ley, vuelve y retoma la ley y la explica para una nueva generación. Ya el pueblo está listo para entrar a la tierra prometida. Terminando el libro de Deuteronomio, muere Moisés y le sucede Josué. Y Josué toma el mando del pueblo. Entonces, a partir de ese momento, vemos entonces el libro de Josué. Con el libro de Josué, lo que nos está hablando a nosotros es conquista y repartición de una tierra. Se conquista la tierra, conquista la parte central, la parte norte, la parte sur de Canaán, conquistan los pueblos y después se establecen y reparten esa tierra. Entonces estudiamos eso y todo. Después vimos el hermoso libro de los jueces, pero vimos que el jueces es un libro que tristemente cada quien hacía lo que bien le parecía. Es un periodo aproximadamente de 300 años donde el pueblo no aprende realmente. Vuelve y cae en lo mismo. Es un ciclo repetitivo. Y entonces estudiábamos cómo el pueblo tristemente peca, cae en iniquidad, pecado de iniquidad, se apartan de Dios, vienen los pueblos enemigos, los oprimen, los roban, ellos claman, le piden a Dios. Y entonces Dios envía a un juez, levanta a un juez para que les dé libertad. Y viven un tiempo en paz, viven un tiempo en armonía. Pero cuando muere ese juez, vuelven y caen otra vez en apostasía, vuelven y se apartan de Dios, vuelven y caen en pecado de iniquidad y vuelve otra vez. Y se convierte eso en un ciclo que va a durar 300 años. Pero veíamos cómo el último juez es Samuel. Y con Samuel empieza un nuevo periodo, y es lo que estábamos estudiando ayer. Con Samuel inicia un nuevo ciclo, una nueva vida para los judíos, porque pasan de la teocracia a la monarquía, porque con Samuel el pueblo le dice, ya no queremos que nos gobiernen los jueces, queremos un rey, como todos los demás pueblos tienen un rey. Entonces Dios le dice a Samuel, no te preocupes, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Ve y adviérteles y diles qué va a pasar con ellos por solicitar un rey. Muéstrales qué dice el libro de Deuteronomio con respecto cuando ellos anhelen tener un rey. Cómo ese rey les va a imponer impuestos, cómo ese rey se va a llevar a sus hijos para la guerra y cómo sus hijas van a ser parte del harem del rey. Entonces, él les hace esa advertencia, pero aún así dice, queremos rey. Entonces, él se ve obligado a ungirles un rey conforme al corazón de ellos, conforme lo querían ellos. Entonces vimos la historia del primer rey, que fue Saúl. Y estudiábamos cómo este hombre Saúl empieza bien, pero termina mal. Empieza bien, pero va a terminar muy mal. Y estábamos ayer estudiando este personaje llamado Saúl. Y estábamos viendo cómo una de las cosas que hizo fue desobedecer. Porque Samuel le dijo, espera, que yo voy a venir y voy a ofrecerle a Dios un holocausto. Pero no se supo esperar. Y cuando llega Samuel, ¿qué encuentra? Fuego extraño. Y Dios rechaza eso. Porque
aunque él fuera el rey, él no era la persona para ofrecerle a Dios. Para eso había un sacerdote, para eso había un hombre encargado para eso, que se llamaba Samuel. Y a raíz de eso, entonces, ya Dios lo empieza a desechar. Ahora, después de eso, veíamos cómo Dios, a través de la boca de Samuel, le dice al rey Saúl que vaya y haga guerra contra un rey de Amalec, contra los amalecitas, y que acabe con todo, que no dejen nada, ni animales ni nada. Pero él no obedece. Le perdona la vida al rey y le perdona la vida a algunos animales, los más gordos, los más bonitos, los más hermosos. Entonces, a raíz de eso, Dios se enoja totalmente con él y dice, yo lo he desechado, ya para mí no es rey más, ya no es más rey, ya lo desecha completamente. Entonces, a raíz de eso, entonces Dios dice, me suscitaré un rey. Y entonces le dice a Samuel, ya no tengas más relación con él, ya no lo vuelvas a ver, y voy, búscame un nuevo rey, úngeme un rey. Y ahí quedamos en esa historia. Estamos viendo el libro de Samuel, es un libro histórico que decíamos ayer que no solamente es escrito por Samuel una parte, pero otra parte es escrito por Gad y escrito por el otro profeta que es Natán. Y estábamos estudiando también que este libro es un libro maravilloso porque nos habla de esa monarquía unida con los reyes, con Saúl y los reyes de David. Ese básicamente. Y también nos habla de la historia de este gran líder y este gran juez que fue Samuel. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio y como les dije, aquí hay PowerPoint preparado. Y entonces continuamos. Quiero en esta mañana, de una manera muy especial, saludar a nuestro pastor Amílcar Marín, qué alegría verle, a Rosa Elena Bolaños, mi hermano Andrés Eduardo Rojas, mi mamá Aida Restrepo, mi hermano Miguel Rojas, que se conectan también y nos ven en directo. Dios les continúe bendiciendo a todos ustedes. Mi prima Diana Vázquez. Entonces, seguimos con este estudio. Entonces, vamos ahora en este momento. Voy aquí a poner el PowerPoint para que ustedes lo puedan ver y seguimos con este estudio. Entonces, ayer empezamos a estudiar este libro de Samuel. Y entonces decíamos que la Biblia del Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, que son 5 libros, los libros históricos, que son 12, los libros poéticos, que son 5, los profetas mayores, que son 5, y los profetas menores, que son 12. ¿Sí? Entonces estamos ahora viendo el tiempo de los reyes, con Samuel, con Reyes y con Crónicas. Después veremos el tiempo después del exilio con Esdras, Nehemías y Esther. Ahora, decíamos que el libro de Samuel recibe su nombre por el mismo profeta llamado Samuel. Y Samuel significa pedido a Dios. Eso lo vimos ayer. El autor, según la tradición judía, es Samuel, pero también otros profetas terminaron de copilar esta información como fue Natán y Gad. Y el propósito era mostrarnos a nosotros cómo las 12 tribus estaban divididas, pero cómo quisieron tener un rey. O sea, le exigieron a Samuel un rey. Le dijeron, queremos un rey. Entonces, eso lo vimos ayer. Estábamos viendo que el último de los jueces fue Samuel. Este es un periodo que abarca aproximadamente 300 años, del año 1350 al año 1050. Y decíamos que Samuel está dividido, el primer libro de Samuel está dividido en 3 aspectos. La primera aspecto, cuando aparece Samuel y su carrera. Después vimos Saúl y su ascenso al poder. Y por último, David y su surgimiento. Entonces, estábamos ya en esta tercera parte. Entonces, vamos aquí ya a esta tercera parte. Entonces, vamos aquí a esta tercera parte, que ya lo demás ya lo vimos ayer. Esta tercera parte es la que nos corresponde hoy. Entonces vamos a ver los capítulos hoy del 16 al 31. A partir del 16, el capítulo 16, Samuel unge a David. Entonces el surgimiento de un rey, de un nuevo rey, pero todavía no puede ocupar el trono porque ese trono está ahí, Saúl. Pero es escogido por Dios, victorioso en la batalla, perseguido por Saúl y guardado por Dios.
Pero a raíz de que va subiendo y va ascendiendo David, el ocaso y muerte de Saúl. Porque todo aquel que decide apartarse de Dios, hermanos, termina mal, tristemente termina mal. Entonces, continuemos. La elección de David. Vamos a mirar cómo Samuel unge a un nuevo rey llamado David. El Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia, ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Primera de Samuel 16:7. Recuérdese que Samuel llega a la casa de un hombre llamado Elí y le dice a Elí que él viene comisionado por Dios para escoger de ahí un rey. Y creo que él no se va a sentar a la mesa hasta que no estén todos sus hijos sentados. Y entonces Elí hace llamar, Isaí hace llamar a todos sus hijos. Pero dice después Samuel, ¿ya están todos? Y le dice, no, falta uno. Pero es que él es un jovencito, él no es inexperto y él está cuidando las ovejas. Sí será necesario que yo lo llame. Y le dijo, no me siento hasta que no los llames a todos. Y es ahí cuando entonces llega este jovencito llamado David. Y Dios le dice, es él el que yo he escogido. Mire lo que dice, vamos a leer el versículo 7. Pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque yo Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abibamac y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este he escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, pero Samuel dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Entonces Israel respondió, queda aún el menor, que está apacentando las ovejas. Y entonces Samuel le dijo a Isaí, envía por él, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no esté aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Y se levantó luego Samuel y regresó a la ciudad de Rama. Hay dos cosas importantes que destacar aquí. Dios mira el corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Y segundo, Dios te escogió a ti y te ungió para que le sirvas. Y la unción significa separar, apartar, consagrar y dedicar única y exclusivamente a Dios. Y eso fue lo que hizo Samuel con David. Lo ungió ese día con un cuerno lleno de aceite. Y a partir de ese momento, el Espíritu de Jehová reposó sobre David. Los filisteos tenían asustados a Israel, pues un paladín llamado Goliat los retaba y amenazaba y se burlaba del Dios de Israel. Entonces aquí vemos la historia de David y Goliat que muchas veces se ha contado en la escuela dominical. En el capítulo 17 encontramos esta historia. Y dice, y David entonces va a matar a este hombre llamado Goliat. Porque David le responde, este hombre se burla de él, este hombre le dice, pero tú tan pequeñito, este hombre medía más de 3 metros de altura, según el relato de la Biblia. Pero David le respondió y le dice, tú vienes a mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y te voy a vencer. Ya en este momento David es un hombre empoderado, lleno del Espíritu Santo, que sabe quién está respaldándolo. Y en ese momento le dice, yo vengo contra ti. Hoy mismo el Señor te va a entregar en mis manos y te voy a vencer. Y yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, no tengan temor. Usted y yo somos más que vencedores
en Cristo Jesús. Y David entonces mata a Goliat, dice que le corta la cabeza a este paladín, a este hombre filisteo, le corta la cabeza, y esa victoria de David hace que todo el mundo entre en una folgorio, en una alegría. La victoria de David viajó rápido. Las mujeres cantaron para saludar a Saúl y a David, y a Saúl no le gustó la letra, porque empezaron a decir: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso lo encontramos en Primera de Samuel 18:7. Vamos a leer desde el 6 en un momentico, y dice: aconteció que cuando volvían, después de haber matado a David el filisteo, aconteció que cuando volvían, después de haber matado David al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban las mujeres, cantaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía: a David le dan 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día Saúl ya no miró con buenos ojos a David. O sea, entró un espíritu de envidia. Ojo, hermanos, con la envidia. Tremendo, tenaz. Ya empezó un espíritu de celos en la vida de Saúl. Empezó a tener celos y envidia por David. Que Dios te guarde a ti y me guarde a mí de toda envidia y de todo celo. A partir del capítulo 16, entonces encontramos que estamos viendo cómo Saúl, entonces cómo ahora ya en el capítulo 17 David ha matado a Goliat. Ahora en el capítulo 18 empieza un pacto de Jonathan con David. Y fuera de eso, Saúl empieza a sentir celos y envidias de David. Y después viene el capítulo 19, donde Saúl trata de quitarle la vida a David. Saúl intenta en varias oportunidades de matar a David. Saúl odia a David y ha hecho que el reino le sería dado. Hará todo lo posible por evitarlo, pero nada puede hacer para estorbar el plan de Dios. Jonathan y David eran amigos y era difícil creer que Saúl quería a David muerto. Saúl le dijo que nunca sería rey si David estaba vivo y le arrojó una lanza por defender a David. Hermanos, a partir de ese momento, David desarrolla una hermosa amistad con el hijo de Saúl llamado Jonathan. Pero por el otro lado, Saúl, ya lleno de envidia, lleno de celos por David, por los triunfos que ha tenido David, entonces Saúl ya intenta quitarle la vida. Y entonces en el capítulo 20 encontramos cómo David hace un pacto con Jonathan y una amistad que va a perdurar hasta la muerte. A partir del capítulo 21, David le toca salir huyendo y es perseguido por Saúl. Y hasta el capítulo 27 vemos cómo David es perseguido por Saúl. David huye de Saúl al lugar más improbable, Gat de los filisteos. Pero algunos nobles le temen y David finge estar loco y salva su vida. Curiosamente, en respuesta a esto, David escribió el Salmo 34, un hermoso canto de misericordia de Dios y su liberación. Si nosotros miramos aquí algunos de los salmos que David escribió, los escribió bajo esta condición. Estaba siendo perseguido por Saúl. Capítulo 21, David huye de Saúl, y en el 22 también. En el capítulo 23, David está en un desierto, huyendo del rey Saúl. En el capítulo 24, David perdona la vida de Saúl en El Gail. O sea, tiene la oportunidad de quitarle la vida, pero no lo hace. Vamos a ir mirando. David es perseguido por Saúl. No importa lo que sucedía, Dios protegía a David. Lo mantenía a un paso por delante de Saúl. Saúl lo persiguió con 3,000 hombres y entró a descansar a una cueva donde David estaba y pudo haberlo matado y solo le cortó el borde de su manto.
perdonándole la vida, Saúl pidió perdón y reconoció que Dios lo había ordenado a ser el próximo rey. Hermanos, tremendo. Este hombre Saúl cogió un bloque de búsqueda de 3,000 hombres. Me hizo acordar de la época esa del bloque de búsqueda. Y 3,000 hombres fuertemente armados. Y los dijo, ustedes me van a mover cielo y tierra, pero ustedes me van a buscar a David y lo van a matar. Y hubo un momento en que Saúl entra en una cueva y ahí en el capítulo 24 David le perdona su vida. En el capítulo 25 encontramos cómo David se encuentra con una mujer llamada Abigail y esta mujer le pide que le dé de comer. David sigue siendo perseguido por Saúl y Dios evita que David mate al malvado Nabal a través de la sabiduría de Abigail y Dios finalmente lo hace. O sea, aquí David y Abigail. ¿Quién es esta Abigail? Esta es una mujer que David encuentra y le dice, danos de comer. Pero el marido le dice, no, ¿cómo le voy a dar a esos muérganos? No. Ellos que trabajen y todo. Y David se llena de rabia y le quiere quitar la vida a su esposo. Pero Dios le dice, no tomes tú venganza. Déjame, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, David no le quita la vida. Entonces, Dios coloca por segunda vez la vida de Saúl en otra cueva a manos de David, quien le vuelve de nuevo a perdonar la vida. Vamos a mirar esta historia, es interesantísima. Y cómo Dios, aquí en el capítulo 25, con David y Abigail, más adelante, David va a convertir a Abigail en una de sus esposas. Ahora en el capítulo 26, otra vez, David le vuelve a perdonar la vida a Saúl en Zif. Aquí le vuelve a perdonar la vida. Y por último, David entre los filisteos. Porque ya en el capítulo 27, David ya está entre los filisteos. Le tocó ya salir de su tierra e irse a refugiar a un país extraño, a un país diferente, a un país enemigo. El país donde él le había matado su paladín llamado Goliat. Ahora le tocó irse y refugiarse ahí. Pero era plan de Dios. A partir del versículo 28... a partir del capítulo 28 de Primera de Samuel, encontramos ya el ocaso y muerte de Saúl. Ya Saúl va en declive, en ocaso. Saúl debe enfrentar a los filisteos y no tiene ya ni profeta ni sacerdote a quien acudir, porque Samuel ya había muerto. Consulta a una bruja, la bruja de Endor, y le dice se le dice que perderá la batalla y que moriría él y sus hijos al día siguiente. En el campo de batalla los 2 hijos de Saúl mueren y al quedar malherido pide un soldado que le quite la vida. El rey ha muerto. Qué dura historia esta. Una de las cosas que Saúl hace es ir en contra de todo lo que la ley dice. Porque en Deuteronomio 18:9 dice que el pueblo no debía consultar ni a adivinos, ni a hechiceros, ni nada. Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No haya quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Y eso es lo que ahora hace hace Saúl, ir y consultar con una adivina en la ciudad de Endor. Y hermano, y pide hasta cierto punto que le traiga el espíritu de Samuel. Pero hermanos, este es el ocaso ya. Aquí ya termina y Saúl muere y con él mueren sus hijos. Y entre sus hijos muere Jonathan. Entonces, a partir de este momento, hermanos, ya empieza una historia muy difícil. Una historia muy difícil. En el capítulo 30, David derrota a los amalecitas. Y en el capítulo 31, muerte de Saúl y de sus hijos. Ya muere, pero vamos a leer el capítulo 31 que me interesa que hablemos de este capítulo 31 con la muerte de Saúl y de sus hijos. Y dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyendo ante los filisteos cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonathan
y a Abimelech y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl. Lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Entonces dijo Saúl a uno de sus escuderos: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan esos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía un gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto con él. Y así murió Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Los de Israel que estaban al otro lado del valle y al otro lado del Jordán, al ver que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Luego vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Aconteció que al día siguiente, al llegar los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Les cortaron la cabeza y los despojaron de las armas. Entonces enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsam. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron lo que había hecho los filisteos con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y caminando toda la noche quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsam y llevándolos a Jabes los quemaron allí. Y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Aquí concluye el primer libro de Samuel. A pesar de las malas decisiones, Dios sigue en control. El pueblo pidió un rey y Dios se lo dio uno. Sabía que el primer rey sería un fracaso y estaba preparando a uno mejor, uno que camine conforme a su corazón. Ese rey estaba en ascenso, David, y daría lugar a uno mejor que él. El Señor Jesús es el rey. Hermano, aquí vemos una hermosa historia, hermanos, pero como decíamos, aquí cuando David estaba siendo perseguido por este rey llamado Saúl, ahí Dios lo inspiró y escribió algunos de sus salmos. Y uno de sus salmos más lindos y todo fue bajo estas condiciones tan difíciles. Y ahora decían que el Salmo 34 dice: bendice alma mía Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, este es el Salmo de David. Hermanos, David escribió muchos de estos salmos bajo estas condiciones tan complejas y difíciles. Entonces, acabamos de estudiar, hermanos, el primer libro de Samuel. Pero vamos a empezar a estudiar el segundo libro de Samuel, porque este es un compendio de 2 libros maravillosos. Y el primer libro me narra la historia de un jovencito que Dios lo levanta, lo unge desde el vientre de su madre, como es Samuel, para que sea el último juez y el último profeta para Israel en ese tiempo de los jueces. Con él pasa el pueblo a tener monarquía, porque hasta ese momento el pueblo no tenía monarquía. Dios gobernaba al pueblo a través de jueces. Eso se llama teocracia. Pero a partir de ese momento, entonces el pueblo le dice ya a Samuel: nosotros queremos un rey, como todos los demás pueblos tienen rey. Y entonces Dios le dice: listo, únjales un rey. Entonces vemos la historia del primer rey llamado Saúl. Pero Dios desecha a este rey porque hace lo malo delante de los ojos de Jehová y no obedece la ley de Dios. Y mire cómo termina. Termina mal. Termina consultando a una adivina. Termina practicando hechicería. Y termina, hermanos, muerto de una manera trágica en una guerra, atravesado por flechas.
y él mismo terminándose de quitar la vida, suicidándose. Lo más probable, su alma se perdió. Pero después vemos la historia de un jovencito humilde, sencillo, que vive en los campos, que es un jovencito que está cuidando ovejas de su padre. Y Dios lo llama para que sea el nuevo rey de Israel. Y lo unge Samuel a este jovencito llamado David. Y vemos la historia de David, cómo empieza y cómo empieza Dios lentamente lo va ascendiendo. Porque la palabra de Dios dice, yo honro a los que me honran. Cuando miramos en el primer libro de Samuel, devolvámonos aquí al primer libro de Samuel. Y quiero leerles este pedacito cuando la impiedad de los hijos de Elí. Y dice aquí, mire lo que dice, póngame cuidado, primer capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice esto, abro comillas, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová esto, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en pocos. Vienen días en el que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, de manera que nunca habrá ancianos en tu casa. Aquel de los tuyos en quien yo no excluya del servicio de mi altar, será para que se consuman sus ojos y se llene su alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la plenitud de edad. Te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ogni y Fines. Ambos morirán el mismo día. En cambio, yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre conforme a mi corazón y mis deseos. Le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. El que haya quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata o un bocado de pan y te dirá, te ruego que me agregues a uno de los servicios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. En este capítulo 2 del primer libro de Samuel, estábamos viendo cómo Elí despreció, cómo sus hijos despreciaron el sacerdocio. Y cómo Dios dijo, desecho ya esta casa, desecho tus hijos y tus hijos van a morir. Y sus descendientes ya tendrán que mendigar por un bocado de pan. Hermano, qué duro y triste eso. Y yo quiero hoy decirte, hermanos, Dios nos ha dado el privilegio de servirle. Dios nos ha dado el privilegio de predicar su palabra. Dios nos ha ungido con su presencia y con su poder. Te ha dado el Espíritu Santo a ti y me ha dado el Espíritu Santo a mí. Pero hermanos, es un privilegio servirle a Dios. No menosprecies el altar. No menosprecies las cosas de Dios. Vive y camina en santidad, porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran y aquí acabamos de leerlo. Y Dios honró a Samuel, pero también ahora honra a David. David tuvo un principio pequeño, pero su postrer estado fue muy grande. Y eso es lo que vamos a empezar mañana a ver en el segundo libro de Samuel. La historia de este rey David y cómo Dios lo ascendió a un trono y le entregó todo un reino para él. Y más adelante vemos cómo lo engrandeció en todas las áreas de su vida y aún en lo económico también, tanto que David le dejó todo listo para que su hijo Salomón construyera el templo. Pero también vamos a ver cómo también David cometió un error, cómo cometió un pecado con una mujer llamada Betsabé. Y eso lo estudiaremos el día de mañana. Mañana empezaremos a estudiar este segundo libro de Samuel. Y en este segundo libro de Samuel vamos a mirar cómo David es proclamado ya rey de Judá y cómo empieza esa ascensión al trono. Pero también vamos a ver cómo David también comete ese pecado que casi le cuesta su trono. Vamos a orar
y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Y vamos a decirle, Señor, gracias. ¿Sabes por qué? Porque Él te ha dado a ti y a mí una unción maravillosa, una presencia de su Espíritu Santo. Y te ha llamado, te ha ungido, te ha separado, te ha apartado para que le sirvas a Dios. Y este es un privilegio muy grande, hermanos. Déjame decirte, es de los privilegios más grandes poderle servir a Dios. No menosprecies las cosas de Dios. Por pequeñas que sean, hazlo con gozo, hazlo con amor. No te pase lo que le pasó a los hijos de Elí, que fueron desechados y Dios se suscitó un nuevo hombre para él. Oremos. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, en esta preciosa y hermosa mañana. Gracias, Señor, por este primer libro de Samuel y este estudio maravilloso, Señor, donde este libro nos narra la historia de un jovencito llamado Samuel, que más adelante se convertirá en un juez y se convertirá en un profeta para el pueblo judío. Gracias, Señor, por este joven, Señor, que más adelante, Señor, lo vemos ungiendo al primer rey de Israel. Gracias porque encontramos aquí una historia maravillosa de un primer rey de Israel llamado Saúl, que 40 años estará en el poder, Señor, que empezará bien pero terminará mal. Señor, gracias también porque encontramos la historia de un jovencito que tú llamas del anonimato, que lo sacas del anonimato, que lo sacas de allá de la majada, que lo sacas allá de donde estaba cuidando ovejas, Señor, y lo llamas para que sea ahora el futuro rey de Israel. Padre, gracias porque muchas veces tú haces eso con nosotros. Nos sacas del anonimato y nos unges, Padre bendito, y nos llevas, Padre bendito, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Señor, te damos por la vida de este jovencito. Gracias, Señor, porque encontramos una historia maravillosa, Padre bendito, pero también encontramos una historia de dolor cuando Saúl le tiene envidia, le tiene celos y quiere hacerle daño. Y cuántas veces intentó quitarle la vida, Señor. Gracias porque encontramos, Señor, una historia de un joven que a pesar de eso sabía cuál era su posición. Y dijo, yo no soy capaz de ir a tocar el ungido de Jehová. Y ese ungido era el rey Saúl, Padre bendito. Y David tuvo en 2 oportunidades la oportunidad de quitarle la vida, pero no lo quiso hacer. Porque él sabía, Señor, que la venganza era tuya y no de él. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el llamado ministerial que tú has colocado en cada uno de nosotros. Señor, aquí hay personas, Padre bendito, que tú le has llamado de una manera especial, oh Dios. Hay una unción especial en la vida de mis hermanos. Espíritu Santo, desciende ahora de una manera especial y llena cada uno de mis hermanos. Hay una unción especial, hay llamados ministeriales, Padre bendito. Oh, gracias, Señor, por esos llamados y ministeriales que tú estás haciendo en cada una de las vidas de mis hermanos y hermanas. Y, Señor, ayúdanos a entender que esa unción es maravillosa, Padre bendito, pero que esa unción hay que cuidarla, que esa unción hay que tenerla, Padre bendito, en alta estima, Señor, porque es tu mismo Espíritu Santo que reposa en nuestras vidas y nos has ungido, nos has separado, nos has apartado, nos has limpiado, nos has consagrado y nos has dedicado única y exclusivamente para servirte, oh Dios. Señor, gracias por la unción que estás colocando en nuestra vida, porque nos separas, nos apartas y nos limpias, Padre bendito. Y nos dices, ahora te voy a usar grande y poderosamente. Padre, gracias porque estás usando la vida de María Eugenia Gómez Oquendo, Señor. Tienes un propósito grande en su vida, Padre bendito. Gracias por la vida de Juan Pablo Morera García, Padre santo. Gracias por Oscar Olmedo Mosquera Tello, Padre bendito. En todos ellos, Padre bendito, hay un llamado grande, Padre. Gracias por Yesenia Rojas, Padre bendito. Gracias por Karen García Molina. Señor, ahora mismo, fuego de Dios desciende y empieza a llenar estas vidas, Señor. Empieza a llenar estas vidas con una unción sobrenatural. Fuego de Dios desciende. Oh, Señor, gracias, Padre bendito, por la familia ministerial de las Buenas Nuevas. Gracias, Señor, por mi hermana Luz Estela Urrego Calderón. Qué bendición volverla a ver, Padre bendito. Bendícela y bendice su familia, Señor, allá en la ciudad de Bogotá.
Gracias por la vida de Yolanda Caicedo, Señor. Gracias por la vida de Francisco Javier Quevedo. Señor, ahí estás, ahí está. La gloria tuya está descendiendo. Espíritu Santo está descendiendo en esta mañana. Hay una unción especial. Hoy una unción especial. Hay un llamado ministerial que Dios está colocando en tu vida y en mi vida. Hay una unción especial. Oh, gracias, Señor, por esa unción que estás colocando en la vida de Rubiela Salazar. Gracias, Señor, por el llamado ministerial. Hay dones espirituales que tú estás colocando en Alba Cecilia Gómez, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Lilian Carrasquilla, de su esposo, Padre bendito Juan. Señor, ahora esta familia Carrasquilla, bendícela y guárdala, Señor. Pon una unción especial sobre ellos. Padre, trae sanidad sobre sus vidas. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Andrés Eduardo Rojas Restrepo. Señor, ahí estás. Él es ungido tuyo. Él es llamado tuyo. Padre bendito, pon una unción especial por su vida. Gracias, Señor, por Rosa Elena Bolaños. Señor, ahí hay una unción sobre la vida de Rosa Elena. Padre, llena ahora en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de mi pastor Amílcar Marín. Gracias por su ministerio, Señor. Gracias, Señor, porque tienes cosas grandes cada día más y más con él. Y lo has llamado con ministerios poderosos y fuertes, Señor. Síguelo bendiciendo, Padre bendito. Gracias por la vida de Juan Carlos Delgado Grijalva. Gracias por la vida de mi prima Diana Vázquez, Padre bendito. Mi prima está en tus manos, Señor. Oh, Señor, ahí está. Llena, Espíritu Santo. Yo puedo sentir que el Espíritu Santo en esta mañana está aquí y Él está llenando tu vida y te está preparando para algo grande. Déjate usar por el Señor. Hay llamados ministeriales especiales que está haciendo en tu vida y hay dones especiales que está colocando. Yo puedo sentir que el Espíritu Santo hoy en esta mañana está renovando llamados ministeriales y está renovando dones espirituales. Oh, Señor, gracias por mi madre, Señor, Aida Restrepo. Señor, ahí está sobre ella una unción especial sobre su vida, una unción especial sobre el llamado ministerial que tú le estás haciendo, Padre bendito. Gracias por la familia Toquica García, Señor, esta familia ministerial, Padre bendito, que te sirve, Padre bendito, ahora mismo, Señor, síguelo llenando, Padre bendito, y síguelos usando grande y poderosamente donde lo has colocado. Gracias por la vida de Nancy Zúñiga, Señor, ahí en New Jersey. Señor, tu presencia está ahí con ella, Señor. Llena su vida. Gracias por la vida de mi prima María Teresa Vázquez Rojas, Señor. Señor, llénala y coloca tu mano sanadora sobre sus ojitos. Padre, gracias por la vida de Débora Garzón. Gracias, Señor, por Juan Carlos Delgado, Padre bendito. Oh, qué bendición, Señor, esta familia. Son familias ministeriales, Señor, que tú estás levantando y que tú estás usando, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por Vivi Coque. Padre, ahí estás. Gracias por la vida de Viviana Isabel Melo Narváez, Señor. Oh, Señor, hay una unción especial, una unción sobrenatural en estas vidas, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos, oh Dios, porque tu presencia es real, oh Dios. Yo puedo sentir, Padre bendito, cómo estás llenando en esta mañana, oh, la vida de mis hermanos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Saludamos a todos mis hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio. Nubia Fernández dice: bendiciones, Pastor Alberto Alfonso Rojas. Llegó tarde, pero me quedo hasta ver la enseñanza de nuevo. Carmen Martínez dice: buenos días, Pastor, Dios lo bendiga. A todos ustedes, mis hermanos, Dios los bendiga. También quiero saludar a mi prima Cenelia Rojas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu unción sobre mi prima Cenelia y úsala a ella y a sus hijos. Hay una unción especial, oh Dios, en cada una de estas vidas, Señor. Gracias te doy, oh Dios. Gracias, Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Mañana, no se lo pierda, 11 de la mañana, segundo libro de Samuel. Seguimos estudiando esta historia maravillosa de un rey llamado Saúl. De un rey llamado, Saúl ya murió. Ahora nos toca estudiar de un rey llamado David. Y vamos a mirar aciertos y errores. Porque si algo tiene bonito la palabra de Dios es que la Biblia no le tapa a nadie. Y la Biblia muestra las cosas buenas de David, pero también muestra sus errores. Y vamos a mirar su pecado, cómo cayó con una mujer llamada Betsabé. Mañana,
11 de la mañana. Que Dios les continúe bendiciendo y que la gloria de Dios esté sobre sus vidas. El Espíritu Santo les acaba de llenar y acaba de ungirlos. Los ha separado, los ha consagrado. Y hay dones espirituales que yo siento que están en sus vidas. Si quieren dar testimonio, denlo por el interno. Por el Messenger pueden escribirme. Si tienen una petición de oración, háganosla saber. Estoy para orar por ustedes. Que Dios les bendiga y que la gloria de Dios siga reposando sobre sus vidas.